Bom dia a todos e a todas. É com muita honra e com muito prazer que eu inicio esta sessão de ponências do 19º Congresso Latino-Americano de Filosofia Medieval. Eu sou o Paulo Martins e vou coordenar esta mesa. Antes de tudo, eu agradeço imensamente a presença do professor Henrique Curti e também dos professores Érica Majori, Mai Mati e José Hermão Penha Echevarria. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao professor Henrique Curti. Muito prazer y buen día, profesor. Buenos días a todos los que estamos presentes aquí de alguna manera, sea presencialmente, sea virtualmente. Agradezco al profesor Paulo Martínez la coordinación que va a efectuar de esta reunión y espero que sea provechosa para todos nosotros, que aprendamos cada uno de todos los demás. Lo que voy a proponer, lo que voy a leer, es un conjunto de consideraciones sobre el capítulo 15 de Monologion de Anselmo de Canterbury. En ese capítulo 15, Anselmo te pregunta acerca de qué puede decirse sustancialmente de la esencia suprema, de la naturaleza suprema, es decir, en este caso, de Dios. Este capítulo, entonces, cuyo título es Quid possit aut non possit dici de illa substantialiter, trata el tópico de la atribución correspondiente al primer modo de predicación por sí, que se verifica cuando se dice algo, cuando se predica algo en virtud de la forma. Por ello, cuando se predica de lo definido, la definición o parte de la definición, se dice que se verifica de dicho modo, como cuando se dice del hombre que es animal racional o viviente sensitivo o racional. Este modo de atribución por sí puede oponerse a la predicación por accidente, entendida en el sentido de por otro, es decir, per alios, o bien entendida en el sentido de no esencialmente, sino accidental y contingentemente. Para Anselmo, tratándose de la naturaleza suprema, el sentido al que se opone la predicación por sí es el sentido inesencial. Pensaba, parece, Anselmo en una vía per aliud que no implicaba, a pesar de ello, inesencialidad predicativa. ¿Qué puede ser atribuido a la naturaleza suprema que le convenga sustancialmente? ¿Cuáles entre los términos nombre o verbo aptos para designar criaturas o perfecciones de criaturas, es decir, lo aliud de la vía per aliud, pueden ser dichos substantialiter del creador? Anselmo no responde los interrogantes mediante un repertorio de nombres aceptables, sino formulando una regla áurea de atribución que regula el decir y también el guardar silencio. La regla podría traducirse así: pues absolutamente debe callarse de la esencia sobreeminente, que es algo
respecto de lo cual existe otro que es superior. Y absolutamente debe decirse de ella, tal como lo enseña la razón, que es todo aquello respecto de lo cual cualquier otro que no sea ella es inferior. Anselmo entiende, al comienzo del capítulo, que los relativos han de ser descartados. Ninguno de ellos designa simpliciter la esencia de cosa alguna. Y señala, omitidos los términos que se dicen relativamente, porque ninguno de ellos muestra en sentido absoluto la esencia de algo, la intención debe orientarse a la discusión de otros. Sin embargo, en la regla, introduce las cláusulas en absoluto mejor, es decir, omnino melius, y en algo mejor, a saber, in aliquo melius, que claramente son relativos. Y continúa, si alguien observa con diligencia en detalle, aparte de los relativos, o bien todo es tal que ser eso mismo es en absoluto mejor que no serlo, o bien tal que no ser eso mismo es en algo mejor que serlo. Si antes quedaron descartados los relativos por no designar simpliciter la sustancia de la cosa, ¿por qué ahora se los incluye? Claramente no se trata en esta oportunidad de aquellas cosas que son en sí solamente cosas, por un lado, y de los términos que referimos a ellas por el otro, sino solamente de cosas que en sí son signos y nada más. Se aplica Anselmo entonces a los términos, interrogándose si todos significan del mismo modo. ¿Es correcto tratar los predicados monádicos como si establecieran sin más determinaciones absolutas? Veamos dos casos. ¿Es absolutamente lo mismo ser de oro que no ser de oro? Vale decir, en general, ¿es lo mismo tener un atributo que no tenerlo? Respuesta, no. En general, es mejor la posesión que la carencia de una determinación. De allí la regla irrestricta omnino. ¿También lo es absolutamente? Respuesta, no. En particular, no vale irrestrictamente la regla. No siempre es mejor ipsum que non ipsum, porque en ciertos casos es preferible la carencia de una determinación que su posesión. ¿Por qué consideramos mejor a un justo que es ignorante que a un sabio que es injusto? No ciertamente porque reputemos mejor la ignorancia que la sabiduría, sino porque tenemos en más la justicia que la injusticia. En este caso rige la regla omnino. Pero además de apreciar, en este caso singular del ejemplo, más la justicia que la sabiduría, regla in aliquo. In aliquo es así, porque omnino consideremos, in aliquo es así, aunque omnino consideremos mejor la posesión de la sabiduría que su carencia, que es la ignorancia. A la luz de tales ejemplos, ¿no es conveniente tomar en consideración también algo otro, es decir, algo non ipsum, que abra el juego de las diferencias? Es evidente, sin embargo, que no puede ser algo tan otro que impida todo mismo, incluso uno comparativo, que es lo que Anselmo está buscando. Pero no es menos claro que no puede ser algo tan mismo
como el que parece establecerse mediante los términos absolutos, absueltos de cualquier otra consideración, especialmente absueltos de la consideración del sujeto de inesión. La consideración proposicional del lenguaje, típica de Anselmo, parece ser decisiva aquí. Es impensable una determinación fuera de estar referida a un sujeto. Pero asimismo, es impensable algo si no es pensado desde sus determinaciones, es decir, como referido por sus predicados. Los predicados, aún los absolutos, son relativos a los sujetos a los que se atribuyen, así como los sujetos son relativos a los predicados que les son atribuidos. Es tan impensable el sujeto de inesión al margen de sus determinaciones, cuán impensables son las determinaciones al margen de su inesión en un sujeto. Si pensar es ejercitar judicativamente la potencia proposicional del lenguaje, no puede ser pensada cosa alguna al margen de la proposición, dentro de la cual la cosa en cuestión llega a ser pensada. Y no todas las proposiciones son entidades cerradas, cuyos extremos puedan solaparse perfectamente. La misma necesaria y simultánea doble consideración, omnino, inaliquo, opera en ellas una apertura. Esta apertura las vuelve en contra de aquella razón que únicamente es capaz de pensar circuitos perfectamente cerrados. La perspectiva unilateral de omnino está cerrada porque es absolutamente mejor el atributo a su remoción. La razón clausura de tal manera el enunciado que nada puede entrar ni salir de él. Cierra toda apelación a la facticidad. Cierra la appelatio, que juzga mejor a un justo ignorante que a un sabio injusto. La consideración inaliquo unilateral también está clausurada, porque es refractaria a la razón cualquier perspectiva que implique la referencia a lo singular, a lo diverso, a lo otro. No cabe pensar, según regla alguna, la anomia de lo aleatorio, la aberración de lo eventual. Sin más, lo otro parece impensable. ¿Cómo acontece entonces la simultánea doble consideración que supera la unilateral aplicación de omnino tanto como la unilateral aplicación de inaliquo, que abre la proposición evitando así los circuitos? ¿Cómo entender la regla del decir y del guardar silencio? ¿Cómo decimos y guardamos silencio a la vez? Anselmo ensaya la doble consideración que permite superar la regulación de un melius unilateral y excluyente, transformándolo en un et, es decir, del out, Anselmo va a pasar a un et. Entre aquellos atributos que es debido decir, dicenda, y aquellos que es debido callar, tacenda, la regla, en un segundo momento, expone una conjunción copulativa. Recuerdo, pues en absoluto debe callarse de la esencia sobreeminente, que es algo respecto de la cual existe otro que es superior. Y absolutamente debe decirse de ella, tal como lo enseña la razón, que es todo aquello respecto de lo cual cualquier otro distinto es inferior. Superius, inferius, son las determinaciones que indican la cota superior y la inferior del decir y del guardar silencio. Entre ambas se desenvuelve el espacio de atribución respecto de lo sagrado. Este espacio, empero,
es un espacio pletórico de relativos, como los términos mediante los cuales Anselmo ha construido su argumentación en los primeros 4 capítulos de esta obra, en los primeros 4 capítulos de Monologion. Ellos cumplen una función absolutamente relevante. Establecen argumentativamente la existencia de una única naturaleza sobreeminente, de la cual todo el resto del texto va a hablar. Los interrogantes que mencionamos y la regla que los responde parecen participar en una mutua colisión. La regla expresamente descarta los relativos, a saber, quid est praeter relativa. Aún así, los términos utilizados por Anselmo como mediadores argumentales durante el desarrollo de los capítulos 1 al 4 son Maior, Magnus, Maximus, Melior, Bonus, Optimus. Summum, a su vez, superlativo que reconoce la misma raíz que super, derivado de la preposición supra, cuyo comparativo es superior, merece una consideración especial. Todos los predicados relativos y por ende, todos son predicados relativos y por ende poliádicos. Ninguno significa de modo absoluto. Ninguno es un predicado monádico. Y por eso la regla expresamente los descarta. Sin embargo, lo que intenta ser dicho rehúsa ser determinado mediante la noción de una bondad disminuida o tan solamente llana, sin espesor ontológico. De ahí que sea necesario melior. O también rehúsa la de una magnitud esencial menoscabada e indiscernible de la criatura, y entonces se requiere mayor. Rehúsa ser nombrado al margen de determinaciones cuantitativas. Exige categorialmente magnitudes intensivas. Exige grados de la cualidad, aunque la cualidad sea intrínsecamente adjetiva y comparable relativamente. No puede soslayarse la bondad en lo sobreeminente o su justicia, pero tampoco accederse a ellas al margen de los más y los menos, como si fuese posible hacerlo desde un llano ontológico sin desniveles, prescindiendo de lo aliud, que es propiamente lo que constituye la vía per aliud, que es ineludible para nosotros, criaturas racionales, cuya racionalidad precisamente consiste en su aptitud para los más y los menos. Racionalidad especialmente adaptada para desniveles ontológicos, que se revela inútil en el terreno de las planicies abstractas e incapaz para los dominios de una identidad sin diferencia. 5 minutos. Racionalidad que no opera en el terreno abstracto de lo verdadero, sino especialmente en aquel terreno donde lo verdadero aparece como apetecible, como bueno, donde no puede avanzarse sin las determinaciones mayor, melior, superior. Es una racionalidad apetente, no una racionalidad indiferente. Tratándose de Dios, Anselmo reconoce explícitamente que el uso de relativos que esto exige no implica que summum resulte absolutamente preferible que non summum, ni que non summum resulte inaliquo o relativamente preferible que summum. La explicación es que existen ciertos relativos que escapan a la división que efectúa la regla, que divide entre aquellas determinaciones cuya atribución es mejor en abstracto a su negación y aquellas otras cuya remoción es mejor en concreto a su atribución. ¿Cuáles son? A juzgar por la alternativa excluyente, out, que está siendo negada ahora, se trataría entonces de una equivalencia, ya que una disyunción excluyente
es equiparable a la negación de una equivalencia entre sus extremos. Sin embargo, el texto de Anselmo expone el caso interpretando la negación de la alternativa excluyente como una negación conjunta, nec-nec, pero como esta última forma es equiparable a su vez por el teorema de De Morgan a la negación de un condicional con antecedente negativo, se tiene que Anselmo entiende estar negando simple y llanamente la primera expresión, aunque interpretándola como un condicional con antecedente negativo y no como la negación de un bicondicional. Esto significa que para él, entre omnino e inaliquo, cabe precisamente la posibilidad de un et. Esta posibilidad, si se lee detenidamente el texto, implica que cabe pensar a Dios mediante la determinación non sumum, siempre que no se piense con ello que el atributo es mejor a su remoción. E implica también pensarlo mediante la determinación sumum, siempre que se entienda con ello que no hay caso alguno en que se verifique mejor non sumum. Es posible pensar a Dios mediante determinaciones categoriales, siempre que no se conviertan en ceñidores que mensuran a Dios, sino que conserven la saludable posibilidad de ser mensurados por Él. En otras palabras, puede pensarse a Dios atributivamente, a condición de no ceñirlo a ser sujeto de atribución, pues puede actuar también como atributo, ni ceñirlo a ser atributo, pues puede ser sujeto de atribución. Puede él circular desde la perspectiva omnino a la perspectiva inaliquo, y viceversa, del mismo modo que puede el participio verbal ser leído como sustantivo, como adjetivo o como verbo. No solamente es preciso distinguir entre determinaciones absolutas y relativas. Esa misma distinción es relativa, lo que relativiza la atribución tanto de relativos como de absolutos. Professor Corti, ¿Sí? perdão, desculpe, 5 minutos para finalizar. Termino. Gracias. De nada. Ninguno de los relativos designa la sustancia simple de lo sobreeminente. Lo simple como tal no puede ser designado, ya que designarlo significa decir algo de ello, y esto equivale a transformarlo en un sujeto de atribución, y por lo tanto distinto de aquello que se dice de él, ya que si así no fuera, lo que de él se dijese no sería dicho de él, sino que sería él mismo, a la vez lo dicho, sin que hubiera ya de quién decirlo, y la totalidad del discurso se resolvería en una vacua tautología. ¿Es posible avanzar más allá? El texto continúa, y después de descartar los relativos y de relativizar la división misma entre absolutos y relativos, queda la regla áurea expuesta en su alcance creatural, mediante dos cláusulas. En abstracto, es mejor un atributo a su remoción. En concreto, no siempre lo es, puesto que a veces es mejor la remoción del atributo en cuestión o, dicho de modo más claro, en concreto a veces es mejor cierto individuo que otro. Esta última cláusula es decisiva. ¿Cómo entender que un cierto individuo sea mejor que otro? ¿Cómo vincular lo regulado por la regla, que en ocasiones es mejor la remoción de un atributo, con la aserción de que es mejor un cierto individuo que otro? ¿Quiere decirse, por ejemplo, que amonedar oro es preferible que amonedar plata o níquel? Tal vez sean demasiadas las preguntas. Tal vez cuesta entender que para Anselmo amonedar oro, en concreto, es intrínsecamente mejor al margen de cualquier comparación. Que Melius, Magnum, etcétera, son predicados poliádicos, pero sus determinaciones sobre los sujetos a los que se aplican inciden intrínsecamente sobre esos mismos sujetos al punto de ser indiscernibles de ellos en concreto. En concreto, los adjetivos inciden sobre los sustantivos, sustantivándose en ellos. No es factible esta moneda de oro sin ser de oro, es decir, sin ser esta, de este trozo de oro,
del que en concreto ha sido acuñada, aunque es obvio que puede ser concebida o pensada moneda, sin concebir o es más, es pensar áurea para poder sostener la factibilidad de cada moneda de oro. Nadie se atrevería a comparar aquel id quo maius nil del que nos habla Anselmo en su proslogion, porque nada hay en tal sentido. Nada hay distinto de él que pueda comparársele. Y sin embargo no es menos maius. No lo es, aunque la única comparación factible sea consigo mismo. Es intrínsecamente maius. Único que es único. Único que no queda confinado a los límites de una determinación específica. Lo que acaba de decirse parece anular la perspectiva inalico de la regla áurea y afirmar en consecuencia la perspectiva omnium. Sin embargo, no es así, porque tal conclusión daría por tierra lo ya establecido, a saber, que relativizando la división tajante entre absolutos y relativos, se ha relativizado la misma atribución. La ignorancia de esto conduce en proslogion a la fallida objeción de Daunilo, que materializan la expresión maius omnibus, y también aquella otra objeción de la ínsula perdita. Las respuestas anselmianas son contundentes. Maius omnibus no constituye por sí un argumento único, como lo constituye quo maius cogitari nequit. Relativizar la división entre absolutos y relativos implica franquear el límite entre lo singular y lo universal. En la lectura del capítulo 15 que nos ocupa hay que destacar los siguientes momentos. Primero, la simple exclusión de los relativos y el mantenimiento simultáneo de atributos de excelencia referidos a Dios, atributos que aparecen como relativos comparativos. Segundo, consideración de aquellos atributos regulados por Melius, a efecto de ser removidos de la atribución a Dios. Relativización de la división tajante entre ambas perspectivas de la regla áurea. Tercero, interiorización de inaliquo dentro de omnino, relativización de la misma noción mente. Aunque en los casos en que la regla menciona, la perifrástica marca la obligatoriedad del decir y del callar, debemos entender esto, debemos callar guardando el silencio que acoge a aquel de quien nada puede decirse como fruto argumental originado en una comparación de cualquier clase. Debemos decir, entiendo el silencio que nos distancia de quien excede cualquier comparación. Final y gracias. Muito obrigado, professor Forte, pela sua excelente exposição. Muito obrigado. Nós temos um tempo agora pequeno para perguntas dos colegas que estão presentes aqui e também dos colegas virtuais. Por favor. Professor Forte, me permita uma curiosidade. Né? É possível fazer uma relação direta entre o Melius do capítulo 15 e o Maius do argumento único, principalmente o Quidam Maius? Eu queria que o senhor retomasse rapidamente essa relação. O senhor apresentou essa relação, mas só a título de uma exposição um pouquinho mais pertinente dessa relação, Melius e Maius. Entiendo que Maius, tal como es utilizado en proslogion, incluye, diría yo, ya
la perspectiva que yo acabo de señalar en el capítulo 15. Es decir, incluye la relativización de la división excluyente entre absolutos y relativos. En este sentido lo digo. En los primeros 4 capítulos de Monologion a los que he referido, la secuencia es bonus, magnum, aliquid, ens. Son los 4 sujetos en la reflexión. El más importante ciertamente es el último, el ens o el supereminence que aparece, porque precisamente te expone mediante un participio, ¿no? El supereminence y el ens son participios, y en los participios la dimensión sustantiva, la dimensión adjetiva y la dimensión verbal, es decir, los 3 elementos que componen un enunciado, están siendo considerados a la par, están siendo considerados de manera indistinta, para decirlo de alguna manera que no es correcta, pero es la que se me ocurre en este momento. Ya creo que el Maius del Proslogion incluye todas estas consideraciones. De hecho, la alusión que acabo de hacer a los argumentos de Gaunilo, ¿no? El Maius Omnibus y la ínsula perdita, me parece que, digamos, no tocan el argumento anselmiano. ¿Y por qué no lo tocan? Porque en Proslogion hay un doble movimiento. Está el movimiento de los comparativos, que es el movimiento ascendente, y después está el movimiento de, digamos, que absuelve a lo sobreeminente de la comparación, dado que el término de comparación es nihil. Entonces, digamos, el Maius permite el ascenso y el nihil permite el desenganche de lo sobreeminente respecto de todo lo que permitió ascender hacia él. Entonces, me parece que Maius en Proslogion se corresponde al Melius en la medida en que entendamos que ya se han desenganchado las 2 perspectivas y se ha relativizado la misma división. Muito obrigado, professor. Bom, vamos passar agora à segunda comunicação, que é a minha. Eu vou apresentá-la. Eu vou me dirigir a outra mesa, porque eu acho que fica melhor a gravação. Bom dia a todos. Eu vou me permitir falar em português, dado que é uma das línguas, né, do nosso congresso. O título dessa comunicação, Liberdade e Servidão da Vontade Humana em Anselmo de Cantuária, leva em conta o tema da liberdade e aquele de uma vontade que se escraviza em decorrência de sua finitude e do pecado originário, ambos pensados a partir do diálogo à liberdade de escolha de Anselmo de Cantuária. Ainda que não se pode falar aqui de servidão voluntária, haja vista a incompatibilidade entre vontade e servidão, a vontade guarda a ideia de converter-se à retidão que lhe é outorgada como um dom ou desviar-se dessa orientação. O diálogo à liberdade da vontade de Anselmo de Cantuária começa por apresentar em seus capítulos iniciais 2 ideias que se constituirão como essenciais na reflexão ética de Anselmo. A liberdade humana não será pensada como alternativa entre o poder de pecar ou não pecar, definição comumente atribuída ao livre-arbítrio, e segundo, de que a vontade que quer e pode não pecar é mais livre em relação àquela que pode desviar-se para o pecado.
A liberdade em Anselmo será pensada a partir da noção de vontade, a qual dispõe de um poder de escolha cuja preferência é querida por si mesma. Manter-se na retidão é tornar-se mais livre do que aquela vontade que se desvia de seu caminho e tende para aquilo que é inferior. Ao ceder àquilo que a tentação sugere, Anselmo não falará propriamente de uma fraqueza da vontade, mas de um uso inadequado dessa força. Esta comunicação examinará o papel da vontade para Anselmo, presente nos capítulos 5 a 9, do diálogo à liberdade de escolha. A unidade temática dos capítulos 5 a 9 do diálogo à liberdade de escolha é assegurada pela seguinte ideia: a vontade reta possui uma força tal que nada pode demovê-la de seus propósitos. Essa afirmação será extensiva ao poder da tentação sobre a vontade e também ao poder de Deus, na medida em que ele não pode retirar essa retidão da vontade. Nada pode coagir a natureza racional a querer não querer, ou a querer aquilo que ela não quer. A vontade é sempre livre, na linguagem de Anselmo, potente, mesmo quando vítima inerte da tentação. A argumentação de Anselmo ao longo desses capítulos 5 a 9, essa segunda parte, indicará que a vontade do homem, quando reta, não é escrava e nem dependente daquilo que não deve. Nenhuma força estranha a afasta da retidão mesma, a não ser que ela própria consinta, querendo o que não deve, já que este consentimento não lhe vem por necessidade, mas dela própria. O tratamento dessa questão, dessa segunda parte, começa com a seguinte interrogação do discípulo. Esse é um diálogo, né? A liberdade de escolha entre o mestre e o discípulo. Como o homem, eu cito, possuindo uma vontade reta, abandona contra a sua vontade e sob coação da tentação a própria retidão. Isso se deu contra a sua vontade ou ele foi coagido pela tentação? Tira Anselmo, ninguém abandona a vontade reta a não ser querendo. Mesmo que um homem possa ser preso, torturado ou morto contra a sua vontade, só pode querer. Não se pode querer sem querer, pois cada um escolhe o que põe na vontade. De fato, não há apenas coincidência do querer consigo próprio, mas na origem das volições está a vontade. É por um hábito de linguagem que se diz fazer algo contra a nossa vontade, ou que somos coagidos pela força da tentação. Temos, pois, a expressão de uma dificuldade. Para investigar mais propriamente a vontade e seu querer, e sobretudo o traço determinante de sua espontaneidade, mestre e discípulo consideram exemplos que são facilmente recolhidos no cotidiano. Mesmo nessa situação, é o caso daquele que mente para não ser morto. Parece que mente contra a sua vontade. Mesmo nesta situação, a escolha é voluntária, ainda que a alternativa não seja querida. O primeiro nível de explicação procura acentuar dois tipos de vontade: querer contra a sua vontade, a fim de salvar a vida, não é querer o engano pelo engano, mas por outra coisa. Nesse exemplo, a vida. Mente para salvar a sua vida. Há uma vontade pela qual queremos algo por si mesmo, querer a saúde pela saúde, e uma vontade pela qual queremos algo por outra coisa, querer tomar um medicamento em vista da saúde. Com essa segunda vontade, querer algo em vista de outra coisa, o homem não faz algo contra a sua vontade, mas querendo. O que temos aqui revela-se como um conflito concernente à vontade.
tal como duas vontades, a expressar uma dualidade nessa mesma vontade, não entendida, isso é importante, como uma divisão, mas como algo ligado ao consentimento da vontade a tendências diversas e opostas. A vontade posta diante da alternativa, mentir para salvar a vida, ou dizer a verdade e morrer, apresenta a mesma configuração da dupla inclinação da vontade, chamada por Anselmo de duas afecções, para querer a beatitude ou a justiça. Dizer a verdade e conservar a justiça é algo de grande relevância moral. Como conciliar esse poder da vontade e a impotência que parece atingir essa mesma vontade? Essa força alheia, que parece atribuir uma certa impotência à vontade, afastando-a daquilo que ela deve querer, é a tentação. Eu cito: ainda que eu deva reconhecer ser de tal modo pressionado às vezes pelas tentações que não conseguimos não querer sem dificuldade o que sugere, não posso dizer que nunca nos oprimem de tal modo que não possamos, de modo nenhum, não querer o que nos recomenda. Fim da citação. Capítulo 6. Essa impotência da vontade de conservar a retidão é antes uma dificuldade que se apresenta diante de determinadas situações, como, por exemplo, quando se desiste de fazer algo, não pelo fato de que isso seja impossível, mas pelo fato de que não se pode fazê-lo sem dificuldade. Dessa forma, parece que a dificuldade se apresenta como um obstáculo que é imposto à vontade, mas que não é intransponível, de modo a não aniquilar a liberdade. Conclui Anselmo com uma frase na qual o estilo e a correspondência das palavras são magníficos. Eu cito: ela pode atacar a vontade contra o seu querer, a dificuldade, né? Qualquer dificuldade, mas não consegue vencê-la contra o seu querer. A dificuldade pode impugnar, em latim, entrar em luta contra a vontade, mas não pode expugnar, ou seja, triunfar sobre a vontade. O jogo aqui linguístico é muito pertinente. Vontade, em Anselmo, é um termo equívoco. Da mesma forma que o termo vista é tomado no seu duplo sentido de órgão e de ação desse órgão, a visão, o termo vontade deve ser entendido enquanto órgão do querer que está na nossa alma, enquanto uso, na medida em que queremos algo. Tanto a vista como a vontade, enquanto órgãos, estão sempre presentes, mesmo quando nós não os utilizamos. Anselmo, para corroborar essa distinção e reafirmar o aspecto inalienável da força da vontade, apresenta como exemplo a seguinte situação: um homem consegue segurar um touro indomável e, noutra ocasião, não consegue manter nas mãos um frágil carneiro. Embora ele tenha utilizado forças diferentes em cada caso, não se pode dizer que ele é menos forte pelo fato de não segurar o carneiro. Ora, tal homem é forte porque tem a força, e sua ação é qualificada de forte porque, no primeiro caso, ele usa corretamente a sua força. Vou passar para a conclusão, para guardar o nosso tempo. O exemplo acima mencionado, daquele que mente para não perder a vida ou a saúde, reconhece que, mesmo diante de tal dificuldade, o sujeito não é coagido a abandonar a verdade pelo meio da morte. A vontade não é coagida a querer mais a vida do que a verdade, mas antes, ela própria escolhe, eligit em latim, mais fortemente a vida. Agora, o homem que guarda a verdade alcança a glória eterna, e ao abandoná-la,
os tormentos do inferno. Nessa perspectiva, certamente ele daria provas de forças para querer a salvação eterna e a verdade como recompensa, e não a saúde temporal. O pano de fundo do exemplo é aquele de uma recompensa exterior, como aquele homem que faz uma boa ação em vista da glória eterna. A indicação da salvação eterna e da busca da verdade devem ser compreendidas como decorrentes de uma escolha justa. A vontade livre está sempre presente na criatura racional. Quando esta possui a retidão da vontade, nenhuma força pode subjugá-la, seja aquela da tentação ou de Deus. A compreensão dessa força da vontade, ou a sua fraqueza decorrente da escravidão, deve ser pensada na dupla acepção da vontade enquanto órgão ou uso. Quando a criatura sucumbe e é vencida, que na perspectiva de Anselmo decorre do seu próprio querer, isso manifesta o fato de ela não usar a sua vontade para querer mais fortemente aquilo que devia. Essa incapacidade é o traço da humanitas da criatura. A reflexão no diálogo que analisamos quer enfatizar o poder da vontade livre enquanto uma força inalienável, valendo-se da distinção órgão e uso. Em relação ao primeiro, ele está sempre presente, o que não acontece no segundo. E quando a vontade persevera no seu querer, conserva a vontade reta, isto é, quer o que Deus quer que ela queira. A liberdade, enquanto um poder de conservar a retidão, dignifica a criatura racional, na medida em que é concebida como expressão da livre resposta do ser criado àquilo que lhe é oferecido por Deus. O sentido de potestas da definição de liberdade implica propriamente a ideia de uma força de que a criatura dispõe a fim de conservar aquilo que recebeu. O conservar refere-se àquilo que foi dado por Deus à criatura, uma vontade reta. Quando a criatura quer o que deve e o que é melhor, ela faz o que deve fazer. Identifica sua vontade com aquela de Deus, o que lhe permite atingir a plenitude de sua retidão moral. É isso. Muito obrigado. Paulo, gostaria tudo. Então, nós temos o espaço para perguntas. Os presentes também. Sim. A questão da liberdade e da vontade é algo para mim muito inquietante, né? E aí eu te pergunto se Selmo, ele faz alguma relação entre essa vontade, essa liberdade e a educação. Porque me parece que há uma responsabilização das escolhas a partir da vontade. Mas esse princípio da vontade, né, as opções do querer, envolve também uma educação, um ensinamento, como ele trata ou se trata de algo nesse âmbito. Suelen, olha, não há propriamente uma reflexão assim, de modo mais individual que leva ao entendimento de uma educação da vontade, né? Assim, pelo menos no geral. Mas nós podemos induzir isso, no sentido assim, que você pode, de alguma forma, educar e formar a vontade. Né? Então, assim, é possível você fazer algum tipo de inflexão a partir daquilo que ele está. Agora, a questão em Anselmo, na reflexão sobre a liberdade e a vontade, é uma reflexão estritamente moral. Né? No sentido assim, né? A vontade torna-se o núcleo central da noção de liberdade e é por ela que você pensa. Né? Mas fica restrito ao sujeito da vontade, Digamos que sim.
digamos assim, o papel daquele que vai agir, mas o papel daquele que vai consentir, porque a questão aqui é o consentimento da vontade. Mesmo que seja uma ação não querida, eu não quero mentir, né? Mas eu quero salvar a minha vida. Isso é uma questão de consentimento. Obrigado. ¿Español puede ser? ¿Español puede Sí, ser? claro, claro. Más o menos No. fui siguiendo. Va en la misma línea de la pregunta que le hacía ella, pero usted decía recién, y una otra frase que decía antes, que decía, bueno, hay que querer lo que Dios quiere para uno, y por otro lado, esta idea de que hay que educar a la voluntad. Entonces, ¿cuál sería la conexión entre ambas y cómo la propia voluntad discierne ese querer de Dios para lo que uno debe querer? ¿No? ¿Cómo? Porque pasamos de la reflexión moral a un cierto discernimiento que pasa por un ejercicio cognitivo, pasa por un ejercicio de discernir las cosas, de una conexión entre conocimiento y elección. Seu nome? Facundo. Facundo? Então, acho que novamente é um problema que a Sueli colocou. Essa é a mesma coisa, né? Quer dizer, o papel da educação na formação dessa vontade. Né? Então, assim, até onde eu sei, e por direito de Anselmo, não há uma conexão, né, estrita entre digamos assim, a formação pedagógica ou intelectual, né, e a vontade. A questão aqui que está em jogo, para se pensar, é o que é o consentimento. O consentimento aqui é essencialmente voluntário, é a vontade que quer. Né? Autores posteriores vão fazer uma conexão da vontade com a razão, com o intelecto, né, de uma forma mais decisiva. Aqui eu não tenho essa explicitação, pelo menos até onde eu sei. Né? Assim, o poder dessa vontade, ela é estritamente relacionada ao consentimento, o ao eu quero. Paulo Martínez, una Sí. pregunta puede ser, profesor. Sí. Lo siguiente, dada la filiación entre Anselmo y Agustín, siempre me pregunté cuál es la semejanza y cuál la diferencia entre el tratamiento que hace Agustín en De Libero Arbitrio y el tratamiento que hace Anselmo en De Libertate Arbitrii. La pregunta va en esta dirección. Anselmo está preguntando por un atributo del albedrío y Agustín pregunta por el sujeto de inesión. ¿Usted percibe cuál puede ser el motivo de ese cambio de título al respecto del mismo tema? Obrigado, professor Forte. Eu já me fiz essa pergunta mais de uma vez, né? Até a partir do próprio título do diálogo de Anselmo, que é De Libertate Arbitrii. Né? Eu acredito que Anselmo quer enfatizar o poder de uma vontade que efetivamente, de uma liberdade que efetivamente recebe o nome de liberdade. Enquanto que Agostinho pode falar de um livre-arbítrio sem a liberdade. Agostinho vai considerar também, essencialmente, a questão da liberdade como uma retidão, ou melhor, como a retidão da escolha ou da perfeição da escolha. Mas ele não faz isso no De Libero Arbitrio, que é a obra mais conhecida dele. Então, assim, eu acredito assim, que a reflexão de Agostinho, no caso do De Libero Arbitrio, ele pensa um livre-arbítrio sem a liberdade. Enquanto em Anselmo, a decisão é clara e precisa, é pensar a liberdade na esfera da sua
perfeição. A perfeição da retidão da escolha. Então, acho que é um pouco isso. Agora, eles se aproximam, né, quando Anselmo fala do próprio de libertate arbitri, da noção de liberdade e servidão. Daquilo que eu chamei aqui no texto de uma dualidade da vontade. Agostinho é muito mais enfático para falar dessa dualidade, porque ele fala de uma monstruosidade. É o termo que ele usa nas Confissões, livro 8º. Né? Há uma situação muito mais presente dessa discussão em Agostinho da dualidade. Mas essa mesma dualidade, eu acredito, aparece aqui, com um tratamento bem mais, digamos assim, elementar do que em relação a Agostinho. Não sei se eu respondi, professor Corte. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Correcto. Eu tenho uma pergunta, professor. Uma parte importante que foi mencionada no documento é o problema do sofrimento. A questão seria como é que se pode argumentar num contexto de sofrimento, por exemplo, as guerras mundiais. Como é que a liberdade pode ser efetivamente executada para exercer a liberdade? ¿Habrá alguna circunstancia en que a liberdade seja forçada a fazer ou não quer fazer ou não dizer? Obrigado, Érica, pela sua pergunta. Essa é uma pergunta, como a da Suelen e do Facundo, que acaba reunindo para a questão da liberdade em Anselmo a questão política. A sua pergunta, uma dos dois colegas aqui, trazem para a discussão ou uma questão pedagógica ou uma questão política. A sua questão faz muito sentido, né? Quando você pensa a questão da liberdade de uma situação política ou num contexto de guerra, por exemplo, onde um determinado grupo é obrigado digamos assim, a fazer ou a passar por algumas situações. Esse tipo de abordagem, até onde eu sei, o Anselmo não apresenta. Quer dizer, a liberdade aqui para ele será pensada no seu contexto mais interior, como uma capacidade que você tem de fazer escolhas consentidas, né? Agora, diante dessas escolhas, há a noção da dificuldade, há a noção daquilo que se é colocado para nós, ou diante de nós, e muitas vezes isso que é colocado é a expressão de uma dificuldade que nós não sabemos, digamos assim, como efetivar, né? Mas, assim, a sua pergunta, ela caminha mais para uma questão de uma dimensão política da liberdade. Não sei se eu respondi, Érica. Sim, muito obrigada. Hola, ¿qué tal? Sí, me parece muy interesante. No sé si puedo hacer una repregunta en el mismo sentido. ¿Y qué pasa si pensamos estas circunstancias ahora desde la esfera personal? Pongamos que ahora estamos en un contexto de guerra y de pronto en ese contexto de guerra en el cual muchas libertades se cortan, una persona tiene que tomar una decisión en la cual no tiene opciones, porque básicamente estamos entendiendo el principio de libertades como el uso racional bien ejecutado dentro de las opciones que tengo posibles, pero para eso tengo que tener opciones. ¿Qué pasa si no tengo opciones? ¿Cómo se puede ejecutar la libertad ahí? Sim, José, eu acho que a sua pergunta da mesma tonalidade da Érica, né? E eu também vou no mesmo sentido. Quer dizer, é uma liberdade que, no caso de Anselmo, que carece de uma perspectiva política.
Né? Quer dizer, a liberdade aqui em Anselmo e Agostinho, ela tem um traço da interiorização. Então, o que se revela para nós é o que ele apontou aqui com relação à dificuldade. Temos em nossa convivência, em nossas ações, né, esse enfrentamento com as dificuldades. Agora, qual é um caminho que Anselmo oferece aqui? E eu acho que eu não pontuei, não coloquei expressamente. É a questão da fé. Essa liberdade que ele fala com poder de retidão é uma liberdade pensada no domínio da fé, pensada no domínio da criatura em relação ao Criador. Então, aqui é um contexto da liberdade aqui que é também teológico. Observem, assim como Anselmo constrói a reflexão, pontuada nesse aspecto da fé. Quando ele diz de uma certa retidão, ele está falando da retidão da criatura com relação a Deus. Eu identifico o meu querer, aquilo que eu desejo, enquanto criatura, com aquilo que Deus espera de mim, digamos assim, né? O termo não é muito correto, né? Mas há uma dimensão aqui propriamente teológica. Acho que nós temos... ¿Puedo hacer una observación? Sí. Respecto de la última pregunta, Sí. No, me parece que no podemos estar centrados en las opciones, es decir, la libertad no depende de las opciones, sino más bien las opciones dependen de la libertad. En esto me remito a la doble noción de necesidad que hay en Cur Deus Homo. José, perdão, eu não entendi a sua última Ahora, fala. sigo, empiezo otra vez. Digo, es la libertad la que genera las opciones y no las opciones las que generan la libertad. Me remito en esto a la doble consideración que hace Anselmo de la necesidad en Cur Deus Homo. O sea, me refiero a la necesidad que según Anselmo no produce nada, pero hace. Es la necesidad de la libertad, digamos, que no es necesidad sino gracia. Ahora, en realidad, a juicio de Anselmo, respondo desde esa perspectiva, según entiendo, la libertad consiste en un orden de prioridades, es decir, no es elegir esto o aquello, sino es preferir lo mejor. Y para preferir lo mejor, según lo que acabamos de decir hace un rato, no basta la consideración comparativa, porque la versión comparativa termina siempre en una consideración omnino después de haber sido inalicuo. De modo que siempre hay opciones porque es la libertad la que genera las opciones. Eso es lo que me gustaría agregar. Sim. Obrigado, José, pela sua observação. E eu só retenho uma coisa, da sua observação, a relação que você fez com o Cur Deus Homo, da noção de liberdade e necessidade. E aí, novamente, é essa relação intrínseca que há entre a criatura e o seu Criador. E nesse sentido, por exemplo, no Cur Deus Homo, Anselmo pode falar da vontade de Cristo como uma vontade submissa. Né? Então, Cristo se submete ao Pai. Isso não é contraditório. Não há tempo aqui para poder falar isso, mas pensem um pouco nessa noção de subversiência ou então de submissão. Uma vontade que se submete a algo superior, no caso, essa vontade de Cristo. A relação necessária, né, a relação intrínseca entre liberdade e necessidade.
Acho que podemos, né? Então, agradecemos a perguntas e a professora Paula. Tá bom. Bom, eu agradeço a todos, né, aqui presentes e virtualmente. Muito obrigado. Nada más que los ponentes están en el programa. Ah, No pueden tener nadie más. Ah, sim. Sí, porque se difundió el link y ahora tenemos los letras, así que no se da el link, porque solamente los participantes Uma activos. pessoa apenas. ¿Cómo? Uma pessoa apenas. Eu creio que uma pessoa entrou apenas. Solamente entró una persona más, pero no den más. No se puede, no autoriza la universidad, hubo un problema. Así que solamente los que están inscritos pueden entrar, no es libre. Siempre se dijo, pero nosotros nos descuidamos, estuvimos dando admit, no se puede, acaban de decir. Bom, vamos dar continuidade à nossa mesa mirada sobre San Anselmo. Eu convido aqui a falar agora a Érica Maggiore Mani Rimati. Bom dia, Érica. A palavra é sua, por favor. Sim, muito obrigado pela oportunidade de apresentar nosso trabalho. El título de nuestro trabajo es sobre los fundamentos ontoteológicos de la existencia de Dios en San Anselmo de Canterbury, donde vamos a poder concebir desde la perspectiva teológica y filosófica, pues cómo podemos comprobar la existencia de Dios. Sí, entonces agradecemos pues Joseph y mi persona a la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Agradecemos a la Pontificia Universidad Católica de Argentina también por la oportunidad que nos proporcionan de presentar este trabajo. Bien, entonces, empezando, no sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva. La cuestión de la existencia de Dios ha sido, sin lugar a dudas, uno de los debates más trascendentales, ¿no?, y persistentes que ha acompañado a la humanidad, ¿no?, a lo largo de su historia. Incluso, este trabajo inició comenzando de cómo puedo, de alguna forma, dar la evidencia de que Dios existe, incluso sin usar el texto bíblico. Entonces, por eso es que también usamos el pensamiento de Anselmo. Entonces, ese interrogante, ¿no?, fundamental sobre la existencia de un ser supremo divino ha permeado las mentes de muchos pensadores, filósofos, teólogos y científicos, ¿no?, desencadenando reflexiones profundas y discusiones apasionadas a lo largo de los siglos. En este contexto, de alguna forma se revela como un asunto, ¿no?, que no solo es relevante, sino esencial para la comprensión de la naturaleza misma de la existencia y la esencia del ser humano. Ahora, para abordar de manera adecuada esta compleja cuestión, resulta imperativo explorarla, ¿no?, desde dos perspectivas intrínsecamente interconectadas, desde la filosofía ontológica y la teología. Por ello es que en este trabajo abordaremos tanto un análisis teológico de la existencia de Dios a través del análisis de los Salmos 14 y 53, que son muy similares, solo que desarrollados en diferentes contextos, para luego dar paso al análisis ontológico de Anselmo y finalmente ver la consistencia, ¿no?, del mismo en el relato bíblico. Siguiente. Perdón. Si nos permite, por favor, compartir pantalla o no sé qué pasó. Sí, ahora puede compartir. Oye, Ahí estamos. Gracias. Bien.
Empezaba con una introducción de lo que íbamos a abordar en estos breves minutos. Entonces, para comenzar, pues vamos a analizar la construcción de este salmo y trazar un paralelo literario con el Salmo 53 y el 14. Entonces vamos a tomar la estructura de análisis, ¿no?, que realiza este Magallanes para dividir estructuralmente, ¿no?, el texto en 3 secciones. La primera sección, los codones del 1 al 3 se caracterizan mucho por la abundante repetición de la partícula de negación. Aquí vemos, ¿no?, el insensato, quien mira al cielo y dice que Dios no existe. Entonces, en los primeros pasajes vamos a encontrar siempre un adverbio, una partícula de negación. La ironía de este argumento, ¿no?, está que justamente del cielo es de donde Dios nos observa y nos encuentra imperfectos, ¿no?, no habiendo justo ninguno que busque a Dios de corazón. En la segunda sección, los codones del 4 al 6, el detalle característico del paralelismo se resalta en el número usado para hablar de los justos y los enemigos de Dios. Así, cuando el texto no se refiere a los enemigos de Dios, los mencionará en plural más adelante, ¿no? Lo cual nos da el mensaje de que son muchos. Por otra parte, al hablar de los justos, el texto siempre los presentará en singular, como un claro mensaje que no hay justos sino por medio de Dios. Finalmente, en la tercera sección, los codones del 7 al 10 comienzan con una pregunta dirigida al sabio: ¿quién traerá la salvación de Israel? Y la respuesta radica en Dios, ¿no?, en el juicio de Dios. De esta manera, el juicio de Dios es la respuesta al ser humano, ¿no?, pues la promesa del juicio es la esperanza de providencia que Dios se le da al justo y la exhortación de condena que le deja al insensato. Entonces, la existencia de Dios será pues así evidente al creyente, quien lo guarda en esperanza, pero una advertencia incognoscible, ¿no?, para el insensato. Pero ¿quién es el insensato? ¿No? El insensato no solo es aquel quien abiertamente clama que Dios no existe, sino también quien, afirmando que existe, no lo busca y lo niega en el corazón. Entonces, el Salmo es claro en este aspecto en su versículo primero, ¿no? Dice: el necio en su corazón. Es decir, no hay la necesidad, ¿no?, de expresarlo a viva voz para ser un insensato. Así, puede ser el insensato, ¿no?, puede incluso ser un profeso temeroso de Dios, uno del pueblo de Dios que vive como un incrédulo. Entonces, la humanidad vive, ¿no?, en esta realidad, porque piensan que no hay Dios, no hay juez, no hay retribución, no hay quien castigue al pecador. Y el que no cree que Dios existe se marchita, ¿no?, como una hoja se coloca sobre un pedestal de polvo, ¿no? Y señala, ¿no?, con el dedo al cielo y afirma que no hay Dios, ¿no?, como en el versículo primero. Entonces, esta es una prueba elocuente de la verdad sobre la existencia de Dios, pues el hecho, ¿no?, de que el malvado constantemente necesita calmar su conciencia declarando que no existe Dios es prueba que en verdad existe, pues nadie tiene necesidad de creyar lo que no existe. En contraparte, Dios, el creador de toda vida, mira hacia abajo y descubre que lo que realmente no existe es alguien quien haga el bien. No hay capataz bueno, no hay ni uno. Por tanto, la negación de la existencia de Dios del insensato es prueba teológica de que Dios en verdad existe. Entonces, es importante, ¿no?, este punto, porque de alguna forma Anselmo lo usa, ¿no?, como mecanismo para justificar, este Dios no existe. En la Biblia se usa como para mecanismo para justificar la inequidad o la injusticia, pero no tendría el necio la necesidad de negar a Dios si efectivamente no existiera. Entonces, vamos ahora, como ya mencionamos desde el punto de vista bíblico, teológico, por así decirlo, ahora vamos a ver los argumentos de Anselmo respecto a la existencia de Dios. Bien, gracias, Erika. Es correcto. Entonces, lo que hemos llegado en esta primera parte desde el punto de vista de análisis teológico es cómo podemos darnos cuenta que básicamente el
la carga de la prueba acerca de Dios radica principalmente para el que no cree en Dios o cree que Dios no existe, porque para el que cree que Dios existe, esta verdad termina siendo evidente. Entonces, ¿cómo aborda esta temática Anselmo? No, él lo va a hacer desde una perspectiva semejante, pero desde una perspectiva de un poco diferente en análisis, con un enfoque ontológico, ¿no? Este teólogo inglés analizará el problema del insensato desde una discusión ontológica para poder probar la existencia de Dios. En este sentido, su argumento parte del acto mismo de pensar. Luego, desde que existe el pensamiento, se podrá pensar algo mayor a lo anterior, algo más perfecto, algo perfectible. Pero aquello perfecto sobre lo cual nada se puede pensar, ese será Dios. Ahora bien, aquel que niega a Dios en el acto mismo de negarlo, involucra el acto de pensamiento y una idea de Dios. Luego, toda vez que el pensamiento existe y es perfectible, hasta que finalmente nada pueda ser mayor, en ese superlativo es que Dios nuevamente aparece. En consecuencia, se demuestra a Dios incluso al intentar negarlo, ¿no? Por ello, para Anselmo, el negar a Dios es un acto de enajenación que hace el hombre al ser insensato, ¿no? Este es la principal fuente del argumento ontológico de Anselmo. Y acá me quiero detener por un ratito porque termina siendo bastante importante que nosotros podamos entender el argumento, porque también se hacen cuestionamientos serios al respecto, ¿no? Entender que cuando Anselmo desarrolla su argumento ontológico y habla del perfeccionamiento de algo, no solamente se está refiriendo en el mundo ideal, sino en todo lo que involucra a la concepción de este. Esa es la razón por la cual, para que si nosotros hablamos de la idea de Dios, esta idea de Dios va a terminar siendo más perfecta si es que Dios existe. Así como, por ejemplo, cuando uno tiene una idea de algo, un pensamiento, un sueño, este sueño sería más perfecto, o sea, sería una mejor versión de sí misma si es que se realizara de manera semejante. Podríamos decir que la idea de Dios no termina de ser perfecta si es que Dios no existiese. Entonces, una versión más perfecta de Dios es aquella donde Dios existe y por tanto la existencia de Dios de manera real se hace necesaria y no solamente dentro del pensamiento, ¿no? Entonces, el concepto perfecto de Dios involucra también su existencia y ahí es que se hace evidente para Anselmo de que mediante este razonamiento ontológico puede existir realmente Dios. Ahora, aquí es bastante importante resaltar que aunque el objetivo de Anselmo era llegar a mostrar a Dios al no creyente, él nunca se asumió fuera de la fe, sino que recalcaba la necesidad de la misma para poder entenderla. Él mismo lo dirá, ¿no? No busco entender para creer, sino que creo para poder entender. Entonces, él parte de esa premisa, él parte de ser creyente y a partir de su creencia le permite darse cuenta que creyendo en Dios, todo lo demás comienza a cobrar sentido respecto al argumento de la existencia de Dios, ¿no? En el otro extremo tenemos obviamente al insensato, ¿no? Sucederá que aún no creyendo en Dios, el argumento presentado lo permitirá entenderlo, por lo que el teólogo afirmará, si aún no creyera en Dios, su evidente existencia lo llevaría a entender que existe. Entonces acá también hay una importante diferencia. Una cosa diferente es que nosotros creamos en algo y en otra cosa es que nosotros no podemos tener duda de que existe. Pongamos un caso bastante llevado a los extremos, por ejemplo. ¿Podría alguna persona dentro de su propia cosmovisión, creencia o forma de pensar que la luna no existe? Sin embargo, los hechos son irrefutables al respecto y la luna efectivamente está ahí. Entonces, nosotros ciertamente podemos entender algo y aún así negar que existe, ¿no? Y también está el otro extremo, el hecho de que aun cuando no podamos comprender del todo un tema, poder saber que está ahí. Este es el caso de la materia oscura, por ejemplo. Es bien conocido que a nivel científico se sabe que la materia oscura está ahí, pero si alguien le pregunta qué es la materia oscura a un físico, te dirá que no se sabe. Y no se sabe porque no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que está ahí. Entonces, algo semejante ocurre con Dios porque no podemos entenderlo plenamente. Entonces, sabemos que por el argumento de Anselmo, su existencia se hace necesaria toda vez de que cualquier cosa que se pueda pensar es perfectible. Y si es perfectible, entonces llegamos al argumento ontológico de Anselmo, ¿no? Pero no podemos describirlo plenamente. ¿Por qué? Porque no podemos tener acceso a su divinidad completa ni a su comprensión completa, ¿no? Entonces, acá la pregunta sería, entonces, ¿por qué no es para todos evidente la existencia de Dios? ¿No? Y la evidencia es algo que se puede ver de dos modos distintos. Una en sí misma
y no para nosotros, y otro en sí misma y para nosotros. Así, una preposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto de sujeto, como el hombre es animal, por ejemplo, ¿no? Ya que el predicado animal está incluido dentro del concepto del hombre, ¿no? De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué consiste el sujeto, la preposición sería evidente para todos, ¿no? Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues en términos como ser o no ser, todo o parte y otros parecidos a la misma índole, son tan comunes que nadie los ignora. Pero por el contrario, si nosotros nos vamos a algunos que no se conocen de manera tan ferviente en el predicado y en el sujeto, la preposición puede ser evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y el sujeto de la preposición, ¿no? Así, por ejemplo, como lo dice Boecio, ¿no? Si hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos que solo podrán comprender los sabios, por ejemplo, lo incorpóreo que no ocupa lugar, ¿no? Esto mismo podría ser la explicación de por qué no es tan evidente la existencia o la demostración de la existencia de Dios para todos, porque se necesita una concepción de Dios y se necesita al menos una referencia de las características que le son propias de Él. Muy bien. Ahora, la cuestión acerca de la existencia de Dios entonces pasa a un plano argumentativo del significado, ¿no? Pues es necesario saber a quién se define como Dios para poder validar su existencia, ¿no? En este punto es preciso acordar que el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury a favor de la existencia de Dios tiene en sí sus raíces en la acepción judeocristiana, y en este sentido será la Biblia quien proporcione la mejor evidencia para su significado. Luego, acorde a la Biblia, Dios se basa en el concepto que es aquello que existe por sí mismo o que tiene su ser en sí mismo y es creador del universo, ¿no? Este argumento queda respaldado por referencias bíblicas como Éxodo 3:14 y Génesis 1:1, entre otros, ¿no? Que demuestran que la existencia eterna y el poder creativo de Dios. En efecto, el perfecto orden y la complejidad del universo también apuntan a la existencia de una inteligencia infinita, como es de referencia bíblica para que identifica a Dios, ¿no? Además, la experiencia sensible en la naturaleza, como el movimiento o la causalidad y el orden, son también evidencias que existe Dios, como se afirma en el Salmo 19:1, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por último, también lo podemos ver en la propia historia cumplida, ¿no? A través de las profecías de Daniel, que fueron dichas antes de que los eventos sucedan y después son corroboradas mediante los hechos históricos ya reportados para nuestro tiempo, o la historia vívida, ¿no? Que es la travesía que realiza el pueblo de Israel, en la cual también su propia experiencia con Dios termina siendo evidencia de la presencia del mismo, ¿no? Ahora, si ya tenemos la concepción del sujeto, la pregunta sería, ¿cuál es la concepción o la consistencia con el predicado, ¿no? Pero ¿quién es el predicado de Dios? Para ello es necesario recurrir en el argumento bíblico teológico hacia el Nuevo Testamento, pues es ahí donde se revela el predicado de Dios. Según me lo menciona la Biblia en Juan 1:14, se dice, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el predicado de Dios es Jesús, quien es la verdad encarnada. Ahora bien, que exista la verdad es evidente por sí misma, puesto que quien niega que la verdad existe está diciendo que la verdad existe, pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Pero para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. Entonces, la verdad no es algo que nosotros podamos negar y se hace tan evidente a sí misma que puede ser punto de referencia para poder completar el argumento. Así pues, si Dios es la misma verdad, como se declara en Juan 14:6, pues Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo tanto, que Dios existe es evidente en sí mismo, aunque a veces no sea evidente para nosotros. Esta verdad es relevante bíblicamente en dos tiempos. ¿Por qué? Porque primero en el Antiguo Testamento se afirma que yo soy el que soy, con lo cual en sí mismo es el sujeto y el predicado, y por tanto una verdad en sí misma. Luego, en un segundo momento, esta verdad que era evidente en sí misma termina siendo revelada al hombre a través de Jesús, ¿no? Esto sucede porque él afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida, manifestándose en sí mismo como aquella verdad y en consecuencia revelándose como evidencia al hombre. Bien.
Bueno, de todo lo expuesto, ¿no? Podemos llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? Que el autor del Salmos 14, ¿no? A través de la relación entre forma y contenido, ¿no? Transmite un mensaje, ese juicio ese divino, ¿no? Y este mensaje revela que mientras los hombres necios viven en la tierra pensando y actuando como si no hubiese Dios en el cielo, Dios mira a los hijos, ¿no? De los hombres con la intención de juzgarlos. Dios mira, ¿no? A la humanidad buscando hombres que lo busquen, hombres que sean sabios, pero la comprensión que él llega es que no hay nadie justo, ¿no? Que todos los hombres están corrompidos y que a la vez se corrompen. Este hallazgo no apunta a un hecho muy interesante porque incluso los que se llaman a sí mismos pueblo de Dios son considerados corruptos. Incluso al hecho, ¿no? De que en un inicio buscábamos fundamentos para aseverar la existencia de Dios, encontramos más bien una contraposición, ¿no? Que no hay ningún justo. El salmista dice que cuando llegue ese juicio y cuando todos estén allí, digamos, ante el trono de Dios, los malvados estarán aterrorizados, pero Dios estará con los justos, ¿no? Porque Él es su fortaleza. Mientras que para los necios el juicio divino es maldición y muerte, y para los pobres el juicio justo es la salvación. Ahora, todos los textos bíblicos presentados, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos dan prueba suficiente, ¿no? Para verificar la existencia de Dios. Esto no puede ser negado, porque aún inconscientemente lo negáramos, de igual manera estaríamos afirmando la existencia de Dios. Pero si esto aún no es tan convincente, debemos creer en su existencia, aunque sea por una cuestión lógica, ya que quien niega que la verdad existe, está diciendo, ¿no? Que la verdad existe. Así que es más sabio y cuerdo creer en la existencia de Dios en ese sentido, ¿no? El propio insensato entiende, ¿no? Entiende lo que oye y lo que entiende está en su entendimiento, aunque no entienda, ¿no? Que esto exista. Pues una cosa, ¿no? Es que algo exista en el entendimiento y otra entender que esto existe. Entonces, vemos aquí una base bíblica y filosófica, ontoteológica, que revela en sí misma la existencia de Dios. Asimismo, creer en Dios tiene que ser parte de nuestro ser, ya que nuestra propia existencia dan a conocer de un ser supremo, un ser supremo, mayor santidad. Pues si Dios no existiera, entonces, ¿de dónde venimos? ¿Cómo explicamos nuestro origen? Entonces, es necesario, ¿no? Reconocer que fuimos creados por la mano de Dios desde el polvo y al polvo llegaremos también. Y esto es conocer y temer a Dios, ¿no? Reconocer que Él existió desde el principio y existirá por la eternidad. Muchas gracias. Gracias igualmente por su atención. Muito obrigado, Érica e José, pela exposição de vocês. Ficamos muito gratos aqui. Muito obrigado. Podemos agora abrir a perguntas dos presentes aqui, daqueles também que estão virtualmente. Por favor. Eu posso fazer uma pergunta? Poderia fazer uma pergunta? Na opinião de vocês, como Anselmo de Cantuária usa as Escrituras? Vocês que são leitores, né, tanto do Logos quanto do Proslógion, apresentaram aqui uma reflexão sobre a existência de Deus em Santo Anselmo, né? E eu queria saber isso, como Santo Anselmo, na opinião de vocês, usa a Escritura, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Claro. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta, es muy interesante. Y sí, mira, hay dos cosas que debemos identificar, al menos en el argumento ontoteológico, el argumento ontológico que hace Anselmo. Y él es bastante claro y enfático con sus premisas, ¿no? Él trata de no usar su argumento teológico para demostrar la existencia de Dios, pero aún así podríamos decir de que hay detrás de sí un argumento teológico. Y ese argumento teológico con el que él parte es que Dios es en sí mismo lo que es
por así decirlo, el acto y potencia, es aquel que no necesita ser creado y es creador del universo. Él no lo dice de manera tan expresa, o al menos no en los textos que hemos revisado, ¿no? Pero esta es la presuposición que él parte, porque así él se reconoce pequeño en comparación al conocimiento inmesurable que pueda tener Dios. Y en relación a ese conocimiento inmensurable que está con Dios, él comienza a reflexionar de cómo va a llegar a esa conclusión que él pueda mostrar a Dios sin la necesidad de utilizar la Biblia. Y ahí es donde él desarrolla su argumento ontológico, ¿no? Pero sí, o sea, si hablamos cómo él utiliza las escrituras, yo diría en su base presupuestaria inicial, aquello que utiliza antes de la argumentación misma de su razonamiento ontológico, ¿no? A Érica queria falar? Gostaria de falar? Yo no pude escuchar muy bien la pregunta, pero si quizás hay otra pregunta, normal. Não, eu só perguntei se você gostaria de fazer algum complemento à fala do José. Bueno, hay un punto que no hemos mencionado, que creo que es interesante poder acotar ahora que hay este espacio, que es cierto, ¿no? De que no necesariamente una idea, ¿no? O por más pensamiento, por perfecto, ¿no? Que está fuera de lo que mencionaba Anselmo, no implica que exista necesariamente, ¿no? Y bueno, y esta de alguna forma fue la principal crítica, ¿no? Realizada a Anselmo, pero una que es posible, ¿no? Poder absolver. Y pues para ello es necesario poder continuar el camino argumentativo desde las ideas hasta de las ideas a lo sensible o a lo material. Y aquí quiero tomar prestado los términos de acto y potencia que Tomás de Aquino toma y también que lo toma de Aristóteles, ¿no? Para expresarlos de la siguiente manera, ¿no? El acto representado de alguna forma como la forma de este material de un suceso es determinado, y la potencia, ¿no? Como el pensamiento o idea que puede ser algo material. Entonces, así pues, una idea es potencia en tanto que está en el pensamiento, pero cuando se hace real es entonces acto, ¿no? Entonces, bajo esta concepción, las potencias y actos de alguna forma se manifiestan en dos esferas que pueden ser diferenciables. Y así, ¿no? Por ejemplo, yo puedo en potencia reflexionar un ser mitológico, pero por más perfecto que sea mi pensamiento, nunca será necesariamente real. De este lado contrario, ¿no? Un acto es tal cual sea que reflexiono en su estado perfectible o no. Sin embargo, hay una forma, ¿no? Sin embargo, hay una única sustancia donde el acto es potencia, ¿no? Y la potencia es acto de manera necesaria. Y es algo completamente necesario de serse definido en sí mismo, y es el que se determina como Dios, ¿no? Entonces, así es entonces, ¿no? Que por ser acto y potencia, Dios es pasible a las experiencias sensoriales o material, toda vez, ¿no? Que ambos al mismo tiempo se dan por definición. Entonces, creo que ese es un punto que no lo mencionamos en el artículo, pero es interesante comentarlo porque han habido críticas respecto a Anselmo, bueno, de su ontología respecto a la existencia de Dios, ¿no? Entonces, quería acotar esto también. Muito obrigado, Érica e José. Alguma pergunta mais? Podemos encerrar essa mesa, então. Eu volto a agradecer imensamente o professor Henrique Porte pela apresentação. Agradeço igualmente a Érica e ao José pela presença e pela fala de vocês. Muito obrigado. Nessa mesa aqui que tratamos sobre miradas sobre San Anselmo. Muito obrigado a todos. E a todos que estão aqui presentes também.